Viernes 16 de septiembre de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, un pequeño extracto del Evangelio que tiene una enorme profundidad. Vemos de entrada cómo las mujeres eran profundamente valoradas en la primera comunidad cristiana. A diferencia de las culturas machistas que existían entonces, el cristianismo desde el principio reivindicó el papel de la mujer, al punto que en todo el Evangelio las que siempre permanecieron fieles a Jesús fueron las mujeres. Los apóstoles terminaron huyendo, pero las mujeres estaban allí. Por eso podemos decir que en la raíz de la reivindicación del papel auténtico de la mujer, en la raíz de una auténtica igualdad entre hombre y mujer, y no aquella que desafortunadamente está pregonando hoy un feminismo radical, sino en la raíz de un auténtico feminismo se encuentra la fe cristiana, que nos ha dicho que somos iguales ante Dios, que nos ha dicho que ambos hemos sido hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Vamos a meditar 3 mensajes de este Evangelio. Primero, lo que no puede faltar en tu comunidad. Segundo, ¿cuáles son tus luchas? Tercero, ¿cómo apoyas la evangelización? Vamos con el primer punto. Lo que no puede faltar en tu comunidad. Querida familia, son 3 versículos, pero nos muestra cómo una comunidad cristiana, sea una parroquia, sea un movimiento, sea un grupo de oración, nos muestra cómo una comunidad debe establecerse. Lo primero que nos enseña es la itinerancia. El Evangelio dice que Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. Una auténtica comunidad católica no se instala, no se queda cómodamente plantada con el grupo de personitas que tiene, con el grupo de personas que siempre han ido, con el grupo de personas que llevan 10, 15 y 20 años en la comunidad y que nunca salen de su comodidad para ir y llevar el mensaje a otras personas. Amigos, una verdadera comunidad católica es inquieta. El Evangelio le arde en su corazón y en sus labios y está buscando siempre dónde llevar el Evangelio, nuevas maneras de evangelizar. No se queda instalado, repito, en la comodidad de lo de siempre, sino que conservando la doctrina auténtica, la doctrina que está buscando cómo llevar el Evangelio a través de medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de las nuevas tecnologías. Hay una itinerancia, es decir, llevar el Evangelio a todas partes conforme a aquello que nos dijo Jesús antes de subir al cielo. Ir al mundo entero a predicar el Evangelio. Esto es una nota característica de una auténtica comunidad cristiana. Y en ese mismo orden de ideas, otra de las notas que aparecen claramente en el texto, notas que debe tener toda comunidad cristiana, es el celo por evangelizar. Dice el texto que Jesús estaba predicando el Evangelio del reino de Dios. Vamos de salida, ya dijimos, itinerancia, pero vamos de salida no simplemente a contarles una bonita historia, no simplemente a hablarles de un personaje histórico que fue Jesús, que tenía un bonito mensaje, sino que vamos a hablarles del reino de Dios, de que ese Jesús no está en el pasado, de que ese Jesús está vivo, ha resucitado. Ese es el mensaje central del Evangelio. Ese Jesús que vivió en Galilea del siglo I, ese Jesús que murió crucificado, ese Jesús resucitó y tiene poder para sanar, poder para liberar, poder para hacer de nuevo. Es importante anunciar entonces el Evangelio. Ciertamente, y lo vamos a ver ahora, la Iglesia tiene también un ministerio de ejercitar la caridad, un trabajo social, y la doctrina social de la Iglesia a este respecto ha trabajado bastante. Pero el trabajo fundamental de la Iglesia y de toda comunidad católica es evangelizar. Óyeme bien, evangelizar, dar a Cristo. Repito, ciertamente debemos y podemos dar pan, pero el más importante pan que debemos y podemos dar es Cristo mismo. Sigue el texto diciendo que lo acompañaban los 12. Y aquí hay otra nota de toda comunidad auténticamente católica.
la obediencia eclesial. A veces nosotros simplemente quisiéramos evangelizar al margen de las estructuras de la iglesia, quisiéramos evangelizar al margen de nuestra parroquia, al margen de nuestra diócesis, al margen de nuestra comunidad eclesial. Y no funciona así, amigos, no funciona así. El Señor ha establecido una iglesia visible, clara, con una jerarquía, con un papa a la cabeza, sucesor de Pedro. Papa Francisco es el sucesor 266. Es decir, desde Pedro hasta Papa Francisco hay 266 papas. Luego están los señores obispos, luego los párrocos. Hay una jerarquía. Y el Evangelio nos dice que Jesús iba con los 12. Si tú quieres tener una auténtica comunidad cristiana, debes estar con los 12. Debes estar en obediencia a la iglesia. Debes obedecer aquellas directrices que en cada diócesis se han mandado. Si tu comunidad, si tu grupo está al margen de esto, cuidado amigo, cuidado amiga. Es mejor no estar allí. Nosotros amamos la iglesia y somos obedientes a ella. Y con esto no estamos diciendo que cada miembro de la jerarquía sea perfecto, impecable, inmaculado. No, sabemos que también hay pecado allí, como en nosotros. Pero Jesús sabía esto cuando nos pidió que estuviéramos en la iglesia. El mismo Pedro que recibió las llaves del reino, pocos minutos después fue reprendido duramente por Jesús. Pero esto no puede ser obstáculo para obedecer, porque en realidad es al mismo Dios al que obedecemos a través de ellos. Finalmente, hay otra nota importante en el texto, y es que se habla de que una verdadera comunidad cristiana debe ser liberadora y sanadora. Dice que algunas mujeres que Jesús había curado de malos espíritus y enfermedades le acompañaban. Amigos, nuestras comunidades cristianas deben ser espacios de sanación, espacios de liberación, espacios donde Dios trabaje purificando nuestro cuerpo y nuestra alma. De la sanación de nuestra alma, fundamentalmente del pecado. Por eso, toda auténtica comunidad católica debe llevar a las personas al sacramento de la reconciliación, pero también a sanar las heridas humanas que tenemos. Rencores, rabia, resentimientos complejos, miedos, angustias. Todo esto debe ser sanado en una auténtica comunidad cristiana. Y en el tema de la liberación, vamos a verlo en el segundo punto. Segundo, ¿cuáles son tus luchas? Dice el Evangelio que a Jesús lo acompañaban los 12, algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades, y menciona particularmente a María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ahora pensemos en aquellas personas que viven en un proceso de liberación, que viven en una situación bastante compleja, se sienten atormentadas por el príncipe de este mundo, por el espíritu del mal. Yo creo que como iglesia tenemos un enorme trabajo que hacer en pastoral de sanación. He conocido personas que se sienten atormentadas por espíritus y se me acercan muy angustiadas porque cuando fueron a pedir ayuda en algún lugar, lo único que les dijeron es que estaban locas, que se estaban imaginando esto o que simplemente eso era algo psicológico, que no tenían que prestar atención. Y dejaban a la persona a la deriva de algunos timadores que van a intentar sacar el dinero inventándole enfermedades que ni siquiera tienen. Amigos, nosotros debemos ser conscientes que el demonio existe y que actúa y que cada día más estamos decreciendo en nuestra práctica religiosa y por consiguiente cada día más el mundo, la sociedad está siendo más infestada del espíritu del mal. En ese orden de ideas no podemos cerrarnos a la acción liberadora de Dios. Existen los exorcistas en cada diócesis. Luego existen comunidades especializadas que ayudan a los exorcistas en estos procesos de liberación, en estos procesos de exorcizado, en fin, esto es una realidad. Pero más allá de eso, pensemos también en las luchas que nosotros tenemos. Tal vez no sea un problema de posesión demoníaca, opresión demoníaca, obsesión demoníaca, pero sea un problema de la lucha contra una tentación o contra un vicio que no hemos podido vencer. Esas luchas personales también son sanadas por Jesús. Yo pienso en aquellas personas que luchan contra su temperamento, porque tienen un temperamento demasiado explosivo, porque saben que hieren a las personas cuando de repente están enojados y luchan contra esto y no son capaces de vencerlo con sus propias fuerzas, porque solo la ayuda de la gracia lo puede lograr,
o aquellas personas excesivamente tímidas que se bloquean al punto de mantenerse aislados de la sociedad y sufren terriblemente por esto. Estas luchas también son sanadas por Jesús. Pienso en aquellos que luchan contra su pasado, un pasado tormentoso, un pasado de muchos errores, un pasado que ni siquiera ellos mismos han podido perdonarse. Y si esta lucha la tienes tú en este momento, déjame decirte que Jesús es todo misericordia, que si Él te perdona, ¿quién eres tú para no perdonarte? Y si de repente lo que hiciste en el pasado tiene consecuencias hoy, pues asúmelas con gallardía, con valentía. En esta lucha no estás solo. En esta lucha estás al lado del que venció. Pienso en aquellas personas que tienen complejos, complejos por su aspecto físico, complejos por su condición social, complejos por su educación, porque en ocasiones es muy escasa. Y esto le genera conflictos, luchas, dificultades. Pues aparece hoy el Señor, seguido por una mujer llamada María Magdalena, de la que expulsó 7 demonios. Que repito, efectivamente hay personas que necesitan procesos de liberación y el Señor sana esto. Pero tal vez no sea nuestro caso. Y tal vez nuestros demonios, entre comillas, sean otros, sean esas luchas interiores que tenemos. Pues déjame decirte que el Señor sana. Óyeme bien, todo esto el Señor lo sana. Y no estoy diciendo que no podamos recurrir a ayuda profesional en algunos casos. No solamente es necesario, sino en ocasiones obligatorio hacerlo. Pero no podemos perder de vista que en la base de todo auténtico proceso de sanación está siempre la gracia de Dios, una auténtica conversión. Tercero, ¿cómo apoyas la evangelización? El Evangelio concluye diciendo que otras muchas mujeres ayudaban a Jesús con sus bienes. Ayudaban la obra de evangelización con lo que tenían. Le acompañaban a Jesús y le daban sus bienes económicamente para poder sostener la obra de evangelización, pero también estaban allí para poder ayudar a los apóstoles en sus necesidades. El Evangelio nos cuestiona y nos pregunta, tú y yo, ¿cómo apoyamos la evangelización? El primer apoyo que debemos dar a la evangelización somos nosotros mismos. Es decir, no es algo, es alguien. Dios no quiere de nosotros simplemente lo que tenemos. Dios nos quiere a nosotros. Es nuestra vida, es nuestra entrega. Es decir, lo que somos. Óyeme bien, lo primero que debes hacer para evangelizar, lo primero que debes dar es lo que eres, tú mismo. Y allí también debemos poner a disposición de la evangelización nuestros conocimientos. Entonces ya no solo lo que eres, sino también lo que sabes. Esto que Dios me ha permitido conocer, estas capacidades intelectuales, las pongo al servicio de Dios. También hay que poner al servicio del reino nuestros dones, tus dones. Entonces ya no solo lo que eres, ya no solo lo que sabes, sino también lo que haces. Tus manos entonces al servicio del reino. Finalmente, hay que poner al servicio de Dios también lo que tienes. El Evangelio nos dice que estas mujeres ayudaban con sus bienes a la evangelización. Nosotros también tenemos bienes y debemos poner estos al servicio de la evangelización. Pensemos, por ejemplo, en cuánta ayuda necesita una obra de evangelización. Pensemos en las parroquias. Pensemos en esas obras de evangelización que requieren una enorme cantidad de profesionales y que viven de las donaciones. De la donación de buenos católicos que como tú y como yo debemos esforzarnos para ayudar. Amigos, es absolutamente necesario ayudar en la evangelización en todos los sentidos. Ciertamente Dios provee, pero en ocasiones las manos a través de las que Dios provee son las tuyas. Recordemos aquella pregunta que le hizo un hombre a Dios cuando veía tanta pobreza. Le preguntó, Dios mío, ¿y tú qué has hecho para ayudar a estos pobres? Y el Señor le respondió, te hice a ti. Te hice a ti. Óyeme, tú y yo podemos ayudar a sostener estas obras y debemos hacerlo. Oremos. Amado Señor, venimos de nuevo ante tu presencia y te damos gracias, Señor, porque nos has puesto en una comunidad, en la comunidad eclesial. Y hoy en el Evangelio nos enseñas qué características debe tener esta comunidad. Hoy nos enseñas la necesidad de salir de nosotros mismos. Y sabes, Señor, que soy excesivamente cómodo.
que me cuesta dificultad vencerme, que me cuesta dificultad salir a evangelizar. Me hablas, Señor, de la necesidad de predicar y sabes que en ocasiones me siento muy frágil para hacerlo, me siento muy tímido o me siento muy incapaz. Me pides obediencia, Señor, y mi soberbia en cuántas ocasiones salta, se revela y no quiero obedecer. Me pides, Señor, que haga parte del proceso de sanación de otras personas y pones en mis manos tus dones que en ocasiones no sé utilizar. Por eso hoy, Señor, me pongo ante tu presencia y me entrego enteramente a ti para que me uses como quieras. Sabes que tengo luchas también, sabes que hay combates interiores dentro de mí, pero sé que tu poder es más grande. Sé que tú puedes vencer todo esto y sanarlo definitivamente. Sabes, Señor, que quiero servirte con todo mi ser, con todo lo que sé, con todo lo que hago, con todo lo que tengo. Todo lo pongo a tu servicio. Úsame como quieras, Señor. Aquí estoy. Envíame a mí. Soy frágil, soy débil, soy muy limitado, pero tu gracia me basta. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, lo que no puede faltar en tu comunidad. Segundo, ¿cuáles son tus luchas? Tercero, ¿cómo apoyas la evangelización? Compromiso. Vamos a ayudar económicamente hoy a alguna parroquia necesitada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.